Ya le envié ya le envié los textos mencionados la vez pasada. No sé si alguno otro me faltó. Pues creo que estamos ni la mitad, ¿verdad? Del grupo. Sí, había unos ahí. 5 y... Ajá, sí. Damos 3 minutos más y empezamos. Sí, maestro. Bueno, si quieren vamos empezando. Cuéntenme si surgieron dudas o algún comentario que quieran hacer en relación a la vez pasada, alguna duda en especial, algo. Algo con respecto a las 3 líneas que establecimos. ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno. Una de las cosas que surgieron hacia el final de la sesión y que era como una inquietud, diría yo, es cómo, desde dónde plantearse la idea de ser mujeres creadoras, desde dónde lanzarse a generar esto y de qué manera entenderse como creadoras. Em, bueno, yo no diría que hay una sola respuesta, que hay una respuesta única, no hay fórmulas, evidentemente, pero creo que lo más importante es no ubicar su desarrollo como creadoras afuera de ustedes, sino ubicarse como creadoras y ir en pos o en busca de su propia voz como creadoras. Es decir, justamente no, obviamente es importante entender cuál es el trayecto de las razones por las que las mujeres creadoras no han estado ahí visibles o no han sido visibilizadas. Obviamente esto es importante. Es muy importante conocer el lenguaje teatral, conocer
el surgimiento del teatro, los orígenes del teatro, las razones por las que las cosas han sucedido como han sucedido, conocer la técnica teatral como directoras, iluminadoras, dramaturgas o todo junto, es decir, prepararse lo más posible para entender que el teatro es un lenguaje. ¿Sí me explico? El teatro es un lenguaje de creación. Y en tanto lenguaje de creación, lo más importante es entenderlo, conocer los elementos de este lenguaje para poder hablar el lenguaje. ¿Sí me explico? Para poder expresarse en ese lenguaje. Y no ir a buscar las formas de expresión de sutanas o perenganos, sino ir en busca de la propia expresión, de la forma de expresión de cada una de ustedes, en función de conocer, insisto, el lenguaje. Eh, Evidentemente se dice fácil, se dice rápido y no lo es, ¿no? O sea, yo creo que para realmente conocer el propio lenguaje y realmente ir entendiendo quiénes somos como creadoras, pues probablemente eso lleva toda la vida, ¿no? Y ese es el chiste también, ¿no? El chiste también es buscarse, experimentar sobre una misma, revisar quién soy y qué quiero decir y cómo lo quiero decir, ¿no? Y eso va cambiando a lo largo de la existencia, va cambiando con la edad, va cambiando con el conocimiento mayor del lenguaje, va cambiando con el entorno, con el contexto, etcétera, etcétera. Eh, y por eso es un camino de vida, pues por eso es un asunto que hay que reconocer como parte de una forma de existencia, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, eh, respondiendo a las inquietudes que surgieron la vez pasada, hace 8 días, en donde había como esta cosa de cómo hacemos para dar ese paso, cómo hacemos para hacerse visibles, etcétera. Lo primero es eso, ¿no? Lo primero es buscar la propia necesidad creadora, saber cuáles son esos caminos que una quiere transitar, buscar las herramientas para transitarlo, fortalecer, informarse y formarse siempre más, siempre en permanente desarrollo. Y eh, el siguiente paso sería pues buscar la complicidad de otras y de otros en su caso. Es decir, em, buscar la complicidad de las instituciones, buscar la complicidad de otras personas que en un momento dado quieran subirse al barco con ustedes. ¿Sí me explico? Y poco a poco este tipo de espacios, sobre todo los espacios institucionales, poco a poco se han ido abriendo, ¿no? O sea, esto es algo que toma tiempo, pero ahí va, vamos a decirlo así. Y eso sería un poco lo que yo consideraría para responder a la inquietud, a la o las inquietudes que surgieron la vez pasada. No sé si alguien tiene algún comentario o duda con respecto a esto. Es, insisto, es fácil decirlo, pero no es necesariamente fácil llevarlo a cabo, ¿no? Y evidentemente, insisto, es un asunto que lleva toda la vida. No sé si alguien quiere opinar algo sobre esto, hacer algún comentario, algo, Sí, ¿no? maestra, y desde, Sí, yo, desde sí. su propia experiencia, maestra, ¿usted cómo ha ido encontrando su propio lenguaje? Eh, pues realmente es o sea, lo primero es la necesidad, ¿me explico? Y la sensación de que el, es decir, a ver cómo lo planteo. El germen es la necesidad de expresión, ¿no? Y una vez que se tiene ese germen de necesidad
de expresión, ¿no? Es decir, una vez que está, digamos, el motor de necesito, aunque no lo pueda verbalizar, algo me está llevando hacia eso, hacia la expresión de una forma de un punto de vista acerca del mundo, vamos a decirlo así, suena muy grandilocuente, pero en realidad es eso. Y luego la búsqueda de herramientas, ¿no? Digamos que yo tuve un camino muy convencional, vamos a decir. Yo empecé estudiando actuación, pero al mismo tiempo que estudiaba actuación, por necesidades de trabajo, de vida, de sobrevida en términos económicos, me volví asistente de dirección. Y hay algo interesante, cuando se es asistente de dirección, tienes por un lado la opción de aprender de la persona a la que eres asistente, para bien y para mal, es decir, qué herramientas puedes tener de esa persona, que evidentemente tendría una trayectoria mayor que la tuya, pero también qué es lo que no te gusta de su forma, qué es lo que no te gusta de su forma de actuar, de su forma de ver las cosas, de su forma de plantear lo que plantea. Una cosa y la otra, lo que te llama la atención, lo que te parece que te puede dar como información y herramientas, y también es una información y herramientas todo aquello que de eso no te guste, ¿no? En el momento en el que te preguntas cómo lo haría yo o qué yo lo haría distinto, etcétera, ya estás empezando ahí a construir una voz, ¿no? Y es interesante, digamos que, por eso digo que soy un poco de la vieja escuela. Yo nunca estudié dirección, sí estudié escenografía e iluminación, sí estudié actuación, ahora estudio un posgrado en gestión y políticas culturales, pero nunca estudié dirección. La dirección la aprendí siendo asistente, ¿no? Y fui asistente 10 años de distintos directoras y directores, ¿no? Y tienes la posibilidad de aprender no solo de la o el director, sino de todo el equipo. No tienes la responsabilidad de la toma de decisiones, porque a ti no te corresponde, porque eres asistente. Luego, claro, cuando algo sale mal, siempre tú eres la persona culpable, ¿no? Cuando algo sale bien, no existes, ¿no? Pero eso no importa. Lo importante es lo que uno puede obtener de ahí. Lo importante es lo que uno puede aprender y desarrollarse, ¿no? Y después de 10 años decidí que ya era tiempo de dejar de ser asistente y de lanzarme como directora y así fue, ¿no? Para entonces, digamos que yo ya tenía una cierta, digamos, una cierta visión en términos escénicos y una cierta posibilidad de plantear una forma de ver el teatro, digamos, propia, ¿no? Que he ido desarrollando a lo largo de X cantidad de años, no les voy a decir cuántos, nada, no es cierto. Pero es una cosa, insisto, que no es un encuentro único y entonces ya para siempre ya sé quién soy como directora o como creadora. Es algo que va sucediendo a lo largo de la vida, ¿no? Y otra cosa que es muy importante en este sentido, y esto es un consejo, así un tip, consejo, es nunca jamás acomodarse en una fórmula. No ir en busca de fórmulas, ¿sí? Sino ir en busca, insisto, de la propia voz y siempre estar cuestionando la propia voz, ¿no? Siempre cuestionar lo que me sirvió, tal vez lo que me funcionó internamente y estéticamente y en términos de planteamientos escénicos y demás. Para esta puesta en escena probablemente no me va a servir para la próxima o me va a servir solamente algo de ahí. O cuestionemos hasta dónde puedo llevar eso que me sirvió, hasta dónde lo puedo desarrollar. ¿Sí me explico? ¿Hasta dónde puedo llevarlo? ¿Cuál es su propio extremo, no? De tal suerte que justo no encontremos fórmulas, sino caminos de expresión propios, ¿no? Eso es lo que diría. Y siempre seguirse preparando, siempre seguir alimentando esa necesidad expresiva, ¿no? Nunca pensar que ya lo sé todo. Eso es un error, lo voy a tener que decir, muy de los señores, ¿no? Algunas señoras también, por supuesto. Pero es como un poco una
inclinación patriarcal, ¿no? El famoso mansplaining y todo esto. Pero sea como sea, siempre es importante seguirse preparando, seguir estudiando, no quedarse además solamente en estudiar cuestiones teatrales, sino estudiar de todo lo que sea necesario, leer poesía, eh, ir a estar cerca de las expresiones de artes visuales, de artes plásticas, en fin, ¿no? Siempre seguirse nutriendo de, de otras vías que no sean la propia, pues, de otras vías expresivas que no sean la propia, ¿no? Para no quedarse encerrada en la propia, sino que siempre ver que tal vez hay ciertas cosas que tienen relación con otras formas, ir cuestionando a partir de eso, en fin, ¿no? Eso sería. Ay, muchas gracias, maestra. Gracias. Este, quisiera compartirles un poco creo que es como que nos puede servir como para ciertas pautas. Es una ponencia que expuse en las jornadas de dirección teatral que organizó la Universidad de Buenos Aires el año pasado. Eh, y es justamente sobre esto que estamos planteando, ya sobre el trabajo de la mujer, ¿no? La idea sería irnos ya directamente a lo que yo planteo, que es justamente cómo nuestro trabajo como creadoras forma parte es como la fuerza de innovación de los lenguajes en las artes escénicas. Esa es mi postura personal. Y entonces quisiera compartirles esta ponencia, no es muy larga, y la podemos ir revisando o así, digamos, fraccionada, o se las puedo leer de una y luego la vamos revisando igual. Da igual. Las dos formas se pueden, vamos viendo, si les parece. Justamente se llama El rol de la mujer creadora en la innovación de los lenguajes escénicos en el teatro contemporáneo. ¿Sí? Si alguien necesita, como lo que tengo frente a mí es el texto, no las voy a ver. Entonces, si alguien necesita decir algo o pedir la palabra, por favor, háganlo. Sonoramente quiero decir, porque no las veo. Es difícil entrever hasta qué punto ha sido importante la presencia de las mujeres directoras en el transcurrir del teatro en México, y aún más complejo establecer su injerencia en la transformación innovadora de los lenguajes escénicos. Sin embargo, propongo una primera aproximación al tema, intentando establecer un panorama general del ámbito de la teoría teatral en México. ¿Por qué lo planteo de esa manera? Parece muy academicista, pero no lo es. El problema es que yo parto de la necesidad de innovación, ¿sí? En mí y en el ajeno, ¿no? Me parece que el teatro constantemente tiene que enfrentarse a esta necesidad de innovación, tiene que estar siempre cuestionándose y replanteándose o planteándose estas posibilidades de innovación. Y sucede que en México hay un temor a la innovación. Cuando hablamos de innovación, hablamos del underground, de lo subversivo, de lo cuestionante, ¿sí? Del, del, de la experimentación, de la búsqueda, etcétera, etcétera. Y en México, en general, no es una máxima, ni tampoco la única verdad, pero en general hay un cierto estigma con respecto a todo eso que acabo de decir. En otras partes del mundo existe el teatro underground, y no por ser underground está mal hecho o chafa o no profesional. Simplemente es el teatro de vanguardia, vamos a decir, ¿sí? En México ni siquiera tenemos una noción de teatro de vanguardia, ¿no? No existe la palabra vanguardia cuando hablamos de teatro en México. Hay insisto, una especie de rechazo a la idea de la vanguardia,
como si la experimentación, la vanguardia, la innovación fueran sinónimo de mal hecho, de mal pagado y de amateur, ¿no? Y bueno, y cuando hablamos de innovación, la gente inmediatamente piensa en nuevas tecnologías, ¿no? La innovación tecnológica, no la innovación de los lenguajes escénicos. Entonces, por eso estoy planteando las cosas desde ahí. Sigo. Entonces, existe en México desde 1981 un centro de investigación teatral, el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, CITRU del IMBAL, dedicado en principio a la reflexión escénica en nuestro país. Sin embargo, su campo de acción se ha acotado, a pesar de que su labor, comillas, consiste en investigar, compilar, organizar, conservar, vincular, actualizar y difundir información del teatro mexicano en relación con su propia historia y con los fenómenos escénicos mundiales, pues no se encuentran investigadores o textos sobre análisis teatral en torno a la puesta en escena y sus líneas discursivas en México. Toda vez que tampoco ha repercutido especialmente los estudios de género en el perfil de las investigaciones publicadas hasta el día de hoy, salvo raras excepciones. Entonces, existe el CITRU, pero las investigaciones del CITRU, además de que no tienen ningún tipo de difusión, ¿sí? Si uno no se acerca al CITRU, no tiene idea de lo que está haciendo el CITRU. De verdad, hay un problema ahí muy serio para divulgar y difundir sus investigaciones. Quienes trabajan ahí, las investigadoras e investigadores, están dedicados a un tema o temas en específico, encerrados en sus cubículos, revisando ese tema o temas en específico, sin ir más allá. Por ejemplo, no sé, pienso en ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este chico? Se me acaba el hijo de Retes, Juan Gabriel Retes. Juan Claudio. Juan Claudio Retes. Juan Claudio Retes, investigador del CITRU, con doctorado, pagado por nuestros impuestos como investigador, claro. ¿Alguien sabe a qué se dedica Juan Claudio Retes? ¿Qué es lo que investiga Juan? No, ¿no? Pedagogía, ay, perdón. Sí, exacto. Lo que hace Juan Claudio es pedagogía, pero no pedagogía teatral en cuanto a la pedagogía teatral, en la revisión de la mejora o las versiones o el desarrollo de la pedagogía teatral, sino la pedagogía teatral aplicada a otras cosas que no son teatro. Y, bueno, así todo, ¿no? Y además hay o sea, hay alguna que otra mujer haciendo cosas que tienen que ver con género, como por ejemplo Angélica García, pero en general no hay como una inquietud al respecto, vamos a decir, ¿no? Y incluso diríamos que, como lo planteo ahí, las investigaciones, no hay investigación en torno a puesta en escena. Hay investigación en torno a ciertos directoras y directores, sobre todo directores, diría directores y alguna que otra directora, más bien, pero no sobre su trayecto como directoras o directores, o cuestionando o revisando sus planteamientos estéticos, ¿sí? Sino lo que les preocupa es como históricamente, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Cuáles puestas en escena generaron? Si hubo alguna crítica, eso sí, ¿no? Pero en realidad no hay una revisión de lo que hicieron en términos de planteamientos escénicos, ¿me explico? Ahí hay una falta en términos teóricos en México, una falta de trabajo sobre investigación teatral en torno a la puesta en escena como tal.
De ahí, y lo mismo para la escenografía, la iluminación y lo demás. Todo está centrado en temas, en historia, digamos, en trayectos históricos y sobre todo en dramaturgia, ¿no? Hay una sobrevaloración de la dramaturgia mexicana, ¿no? Entonces, regreso al texto. En otros ámbitos, como por ejemplo el académico, existen estudios de carácter histórico, crítico, documental, pedagógico, metodológico y de divulgación en torno a temas teatrales o temas cercanos al teatro. Se trata en general de aproximaciones teóricas que revisan otros temas dirigidos sobre todo a textos teatrales, pero casi nada o muy poco a las propuestas de creación escénica, y menos aún con perspectiva de género otra vez. Existen algunas autoras importantes, investigadoras importantes en México, como la doctora Eliana Diegues, doctora en letras y profesora investigadora de la Universidad Autónoma de México, Metropolitana, perdón. Investiga sobre las relaciones entre arte y memoria, violencia y duelo. Entre otros trabajos sobresale Cuerpos sin duelo, etcétera, que estudian ciertas ramas de la creación escénica a partir de la revisión de las propuestas creativas contemporáneas, pero no hacen especial hincapié en el trabajo de la puesta en escena en sí de las mujeres directoras. Por otro lado, en los textos de teoría teatral o ensayos sobre teatro, es importante resaltar que la mayoría de las veces el énfasis está más dedicado al papel de dramaturgo, con toda su intención de hablar en masculino, que al quehacer de la directora o el director escénico. Es importante señalar también que sí existen algunos textos en los que se revisa de manera superficial la actividad creativa de las mujeres, tanto de América Latina como de España. El caso del libro Mujeres en Escena, Dramaturgia, Performance, Producción Teatral Femenina en Latinoamérica y Estados Unidos y España, se analizan sobre todo los temas, otra vez, sobre los que está asentado el trabajo de las directoras de los diversos países, su problemática con los contextos o la forma de abordar el texto dramático, dejando de lado la creación de la puesta en escena en sí. ¿Sí me explico? Hay una carga muy fuerte hacia la dramaturgia, en primer término. En segundo término, en torno a cuáles son los temas que se han trabajado en las distintas puestas en escena, pero no se habla de lo que sucede en términos de lenguaje en escena. No hay un análisis en términos de qué pasa con la puesta en escena. ¿Sí me estoy explicando? Y cómo afrontarla, ¿no? Esos análisis, y esto es importante decirlo, existen por supuesto, pero nosotros otra vez lo que hacemos es importar los análisis ajenos, como por ejemplo Guillermo Heras, que mencioné la vez pasada, que por cierto no busqué el texto, pero ahorita se los busco, T.S. Lehman y su teatro programático, el famoso texto de José Antonio Sánchez sobre el teatro en la escena expandida, que ha sido tan recurrente en algunos teatristas que toman la idea y se la apropian y la hacen, digamos, la transmiten como si fuera suya, ¿no? Y no, bueno, no lo es de esa idea sobre la escena expandida, es de José Antonio Sánchez, que José Antonio Sánchez, por cierto, es un filósofo de la Universidad Complutense, que entre otras cosas ha revisado el transcurrir del teatro. Ahí sí, del teatro en términos de puesta en escena, ¿no? Pero insisto, entre otras cosas, últimamente ya más bien se dedica a cine, a hacer análisis de cine más que de teatro. Y él saca este texto del teatro en la escena expandida, que se los envío en un momentito, y alguien en México decide que ese es su emblema y lo hace propio y empieza a transmitirlo como propio, ¿no? Y como si eso fuera la panacea y la única vía de innovación de los lenguajes, ¿no? O el único trayecto posible para replantearse el teatro, ¿no?
Solamente es, siendo que solamente es un análisis que hizo un filósofo sobre cierto momento teatral, de el teatro europeo, por cierto. ¿Sí? Bueno. em, mm, 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 mm. Bajo este panorama y después de llevar a cabo una revisión en torno al trabajo de las mujeres en la dirección teatral en México, he podido constatar, y ahí sí hablo en primera persona, la ausencia de textos teóricos que revisen tanto la presencia de mujeres directoras de teatro en México como de un análisis crítico sobre sus posturas estéticas. Por otro lado, salvo una o dos excepciones en dichos estudios, hay una evidente negación de la presencia de las mujeres directoras, como por ejemplo el famoso libro Técnicas y Teorías de la Dirección Escénica, que seguramente lo habrán visto por ahí, de Sergio Jiménez y Edgar Ceballos. Se trata de una compilación editada en México de ensayos en torno al trabajo de dirección. Se mencionan directores, sobre todo europeos, a un solo mexicano y ninguna mujer. Y estos dos son mexicanos, ¿no? Sergio Jiménez, bueno, ya falleció, pero mexicano, y Edgar Ceballos, mexicano. Bueno. Finalmente, es necesario resaltar que no se ha construido un puente que establezca la relación entre los pocos textos aislados de trazo teórico generados en los ámbitos teóricos, como el trabajo de la doctora Diegues, y el transcurrir de la praxis escénica en sí misma. Al no existir ese diálogo, tampoco hay una retroalimentación que llevaría en primera instancia a la visibilización del trabajo, en este caso de las mujeres directoras, y en segunda instancia al reconocimiento de la existencia de un teatro de vanguardia que le diera espacio a la necesidad de innovación. En ese sentido, podemos mencionar con una sola mano ciertas, digamos, ciertas calificativos, vamos a decir, que se consideran modas o tendencias en el teatro contemporáneo, ¿no? En México, quiero decir, México, que son el teatro físico. Este calificativo es una versión medianamente contemporánea de lo que en los años 80 se llamaba danza teatro, o un poquito después, ya hacia los 90, coreodrama, ¿no? Ahora le llamamos a eso teatro físico. No sé muy bien por qué, pero el teatro siempre es físico, ¿verdad? Menos ahora que estuvimos en la virtualidad y no era teatro lo que estaba en la virtualidad. Entonces, bueno, esto ya es otra punto de discusión, pero bueno, el teatro siempre es físico, ¿no? Siempre está en un espacio dado, hay una cierta presencialidad de personas que están ahí con un cuerpo, y por lo tanto es físico. Entonces, llamarle teatro físico, el teatro físico es un poco un pleonasmo extraño, ¿no? Y bueno, estos calificativos lo que tienden a hacer es a un poco surgir por una necesidad de definición y acto seguido se vuelven una especie de encasillamiento, ¿no? Limitación, diríamos, ¿no? Luego tenemos el teatro documental, ¿no? Que luego en voz de Vivi se vuelve biodrama, ¿no? Tenemos el teatro de objetos y tenemos la escena expandida, ¿no? En México, todo eso es lo que nosotros llamaríamos teatro contemporáneo. Claro que nos quedamos ultra super recontra cortos, ¿no? Porque hay tantísimas otras expresiones de teatro contemporáneo que por alguna razón no han sido, no han tenido suficiente, no sé si decir visibilidad, probablemente visibilidad, y o reconocimiento como para que alguien diga, le voy a poner un nombre a esto, ¿no?
En México, insisto, es un problema en México otra vez, ¿no? Maestra, Sí, perdón que le interrumpa. sí. Le quiero preguntar, es que yo el concepto de teatro en la escena Cari, apaga tu cámara, Cari. o sea, No te escuchamos bien, Cari. o Apaga, o a lo mejor, apaga tu- A ver, sigo no escuchando bien, ¿eh? ¿ahí me escuchan? No, se escucha muy entrecortado. ¿Me ¿Y si lo escuchan escribes, ahí? Cari? ¿Y si lo escribes, tal vez? ¿Ahí me escuchan? Se escucha muy mal. Mientras tanto dice, hay algunas dudas por acá. Leti pregunta, ¿Eugenio Cobo es lo que hace? No, Eugenio ya no está en el Citru, Leti. Se salió del Citru y lo que hacía era, hacía videos, Cierto, era videodocumentales, como llevar la historia del teatro, ¿no? De alguna forma en video. que quedara en un archivo, ¿no? Sí, pero ya no está en el Citru, Ah, mira. está en la CGIA. Se Ok. pasó ahí a la CGIA. Ya. Maestra, Cari pregunta, ahí dice, El concepto del teatro de la escena expandida. Sí, es un texto de este filósofo que se llama José Antonio Sánchez, que habla de ciertas formas teatrales que se salieron del teatro, del edificio teatral, digamos, y que tienen vínculos con el teatro de participación, mal llamado teatro comunitario. ¿Sí? Y luego de ahí ha habido otras expresiones que se vuelven ya no teatro, sino solamente trabajo con ciertas comunidades, que habría que ver qué tan comunitario es el trabajo con estas comunidades. De repente, en los últimos años, este término de lo comunitario se ha vuelto eh, ha estado muy a la mano por razones que tienen que ver con las políticas culturales planteadas por la gestión actual, solamente que tienen sus asegúnes, ¿no? Esta idea de lo comunitario tiene un sesgo muy fuerte de intervencionismo colonizador, vamos a decirlo así, o sea, de una invasión occidentalizante, ¿no? A las comunidades, justamente, ¿no? Habría que ver exactamente, o sea, son términos que habría que volver a revisar, a qué nos referimos con comunidad, a qué nos referimos con comunitario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, la escena expandida tiene que ver con eso. Les voy a mandar a través de Ismena, les voy a mandar el texto de José Antonio Sánchez para que lo revisen, ¿sí? Bien. Ok. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre esto? Ya que hicimos nos detuvimos. no, no es duda, solamente una aportación. Recuerdo un día que estaba en el Centro Cultural del Bosque viendo un espectáculo de danza buto. Ajá. Y una compañía de danza, no recuerdo cuál era, ni no tengo ubicado, pero estaba justamente como el padre de la danza buto presente en el espectáculo, ¿no? Entonces, él se levantó, o sea, el padre o uno de los del linaje de la danza buto, como de los que tiene como el que creó, ¿no? La danza buto. Y le comentaba a uno de los bailarines, bueno, al terminar se abrió un foro y comentó y dijo, sí, dice, pero esta danza buto es lo que nosotros creamos. Dice, nosotros la creamos cuando Hiroshima y Nagasaki fue el bombardeo en nuestro territorio y la cara la tenemos pintada de blanco porque la gente estaba, después del bombardeo, estaba lleno de cenizas y la gente al ver no sabían cómo expresar el dolor y entonces empezaron a hacer estos movimientos como que era tan fuerte el dolor de ver a tus seres queridos perdidos que ese movimiento se hacía
contracturado por él lo mismo. Dice, y les preguntaba a los bailarines, pero ¿cuál es su dolor de ustedes? O sea, el padre del buto le decía, ¿cuál es tu motor? O sea, esto sería una copia de lo nuestro, dice. Pero Claro. ¿cuál es el dolor de tu comunidad, de tu persona, de tu pueblo, de México? Le decía. Y ahí me quedó muy claro cómo es el lenguaje propio, el origen, Exactamente. cómo se empieza a distorsionar la información de dónde viene, de dónde sale esa danza. Exactamente. Bueno, en el caso del buto, además, tiene en el presente está el dolor y la cara borrada por la ceniza, y en el pasado está los orígenes en términos de los padres. ¿Sí me explico? Y eso, evidentemente, lo que habría que hacer es cómo traducirlo a lo propio, ¿no? Por supuesto, ese es el tema, ¿no? Ok, voy a seguir. Entonces, no obstante, existe una importante cantidad de mujeres de diversas generaciones y trayectorias dirigiendo teatro en México. Hasta hace relativamente poco, unos 10 años atrás, la dirección escénica no era una opción común en el horizonte de las mujeres que querían dedicarse al teatro. Las jóvenes interesadas en hacer del teatro su vida, pensaban en ser actrices. Años después aparecía en ellas la verdadera naturaleza, el profundo deseo y contundente necesidad de dirigir, es decir, de convertirse en autoras escénicas. Haciendo una nueva y más focalizada revisión de estos temas en la red, se encuentra un artículo en el diario El País, que es un artículo que salió en 2019, me parece. Dice, mujer creadora de vanguardia. Estas tres categorías unidas pueden suponer una condena a la invisibilidad. Esto es en España, ¿eh? A la invisibilidad perpetua en las artes escénicas, pues no es fácil superar ciertas inercias. El papel reservado a las artistas en el teatro y la danza ha estado tradicionalmente ligado a la interpretación, actrices, bailarinas, no a la autoría o a la creación, directoras, coreógrafas, dramaturgas, escenógrafas, en texto original. Por cierto, estos términos son utilizados siempre en masculino. Una situación que se perpetúa por la falta de modelos inspiradores para las nuevas generaciones. Si las niñas crecen viendo solo actrices, difícilmente soñarán con ser directoras o autoras. Esto es un texto del diario El País en España, ¿correcto? Suena súper conocido, ¿no? En México, la situación planteada tiene algunos matices distintos. Ante todo, la idea de vanguardia, como les decía. Como he mencionado, es casi ausente y está escondida en las formas de producción dependientes de un Estado patriarcal y heteronormativo, que por un lado ofrece todo tipo de apoyos públicos a través de instancias como el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes o Efiteatro, siempre y cuando se hagan propuestas integradas a aquello que está establecido en el mainstream y por otro lado a las formas igualmente rígidas y estandarizadas que exigen los apoyos privados. ¿Sí? O sea, aquí lo que establezco es que en principio los apoyos tienen ya un sesgo, ¿no? Es un tema interesante esto de los apoyos. Les comparto rápidamente, entre las inquietudes que tenemos actualmente en la Coordinación Nacional de Teatro está el que en las convocatorias y las selecciones de estas convocatorias haya una paridad de género, ¿no? Es una inquietud de nosotros y nosotros establecemos esa línea de trabajo o tratamos de establecer esa línea de trabajo con las personas a las que invitamos a ser jurados y demás. Y hemos tenido en diversas ocasiones, quiero decir que no en cuanto a ninguno de los jurados que haya yo invitado, pero sí para otras áreas de trabajo, personas que nos dicen, pero si nos abocamos a la paridad de género, las mujeres no, o sea, esto nos lo han dicho muchísimas veces, ¿eh? Las mujeres no concursan, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Hay siempre muchas menos mujeres que concursan que hombres. ¿Cómo vamos a hacer para la paridad de género?
¿no? Esto nos lo dicen todo el tiempo. Actualmente, el día de hoy, 2021, lo siguen diciendo. Las y los jurados, ¿sí? Y es un sesgo, es una postura, es una forma de ver las cosas, porque ya no es así. Justamente, ya no es así. Pero si ellos llegan a revisar los proyectos con esa visión, inmediatamente hay un rechazo. ¿Sí me explico? Insisto, ya no es así. En la última convocatoria de programación del Centro Cultural del Bosque para teatro de adultos, había muchas más mujeres concursando que hombres, lo que nos permitió justamente tener una selección paritaria, ¿no? Bueno, que de hecho la idea de paridad, bueno, yo creo que ya está también sobrepasada, pero eso lo hablamos si quieren al final. Así, la vanguardia y con ello la necesidad de innovación, a ver, vuelvo un poquito atrás, entonces, los apoyos públicos a través de instancias como el FONCA o el Efiteatro siempre están, siempre y cuando se hagan propuestas integradas a aquello que está establecido en el mainstream y por otro lado a las formas igualmente rígidas y estandarizadas, ¿sí? Así, la vanguardia y con ello la necesidad de innovación y transformación quedan veladas, relegadas o simplemente inexistentes, per se, sin género. La idea de innovación, transformación y vanguardia está siempre en segundo término, ¿sí? Al igual que la presencia de la mujer directora en el ámbito teatral. Además, en México, a diferencia de España, haciendo otra vez relación con el pequeño texto de arriba, el hecho de ser mujer antecede a la categoría de ser mujer creadora y por tanto hay un proceso que invisibiliza las posturas estéticas o las innovaciones del lenguaje escénico que pudieran tener las mujeres. En suma, apenas forman parte del panorama teatral nacional. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Sigo entonces. Déjenme ver si vale la pena leer toda esta parte. Sí, es un cachito nada más. Voy a hacer nada más referencia, voy a tomar como ejemplo a una directora. A lo largo de los años, en mi experiencia como directora de teatro, docente y gestora, he realizado un seguimiento de las diversas posturas escénicas donde se puede constatar el trabajo de directoras y dramaturgas de diversas generaciones. Y es posible constar, que existe una fuerza creadora de la que ellas mismas no parecen estar conscientes. Ahí les va. Esta es la fuerza de la transgresión, tal vez involuntaria, guiada por la necesidad expresiva que está obligada a traspasar la invisibilidad. ¿Sí? Y por supuesto, lo que ella trae consigo, la falta de apoyos, una permanente sensación de volver a empezar con cada proyecto, etc. La invisibilidad se torna en marginalidad y a partir de ello todo acto expresivo se vuelve transgresor. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? El hecho de siempre estar enfrentando la invisibilidad en todos los sentidos y de tener que estar siempre en un acto de resistencia nos obliga a cuestionarnos. ¿Sí me explico? Nos obliga a voltear a vernos y cuestionarnos y encontrar, por tanto, en nosotras mismas la propia fuerza creadora. ¿Sí me explico? Ya que no me dieron el apoyo 3546 y no me dieron el espacio 4788, pues voy a ver cómo le hago y lo voy a hacer. ¿Sí me explico? Estoy siendo súper reductiva. Pero así nos ponemos, en ese plano ponemos, porque a veces no nos queda de otra o no nos ha quedado de otra. Y entonces eso inmediatamente nos obliga a exigirnos a nosotras mismas, además de ciertos niveles de calidad, porque estamos en contra de la corriente, también nos exige decir, tener muy claro qué queremos decir y por qué estamos batallando. ¿Sí me explico? Si vamos a tener este acto de resistencia, pues que lo que diga tenga el mismo nivel de contundencia. Y en ese sentido, que sea que sea mi fuerza creadora, y mi fuerza creadora es mi propia voz.
¿Sí me estoy explicando? De ahí que sea siempre, o que yo planteo que sea siempre un acto transgresor y que en ese acto transgresor, de manera natural, hay un acto de innovación. ¿Sí me explico? De cuestionamiento a lo que existe y por tanto de innovación. ¿Sí? Bueno, les voy a leer una cosita pequeña de historia. Tomé como para esta ponencia en específico, tomé como estandarte o como directora caso, vamos a decir, a Nancy Cárdenas. No sé si conocen, bueno, probablemente ninguna sabe quién es Nancy Cárdenas. Nancy Cárdenas fue una directora muy conocida, bueno, muy reconocida, ahora les voy a leer por qué, de los 60, 70, todavía 80. Y una de las razones por las que era reconocida era porque era la única mujer que estaba ahí dando la batalla. No la única mujer que hacía cosas, sino la única mujer que batalló por estar presente y por trabajar y por etcétera, etcétera. Y aparte porque era lesbiana, ¿no? A eso voy. O sea, súmale. Ah, perdón, ya te interrumpí. Es que esto tiene que ver con esto que acabas de decir, pero lo voy a leer Ajá. mejor porque es más claro aquí en el texto. Entonces dice, haciendo un paréntesis y una revisión de varios años atrás, aparece una emblemática y polifacética directora mexicana de teatro y cine, pero también ensayista y doctora en letras, Nancy Cárdenas, de quien se puede recordar no solo su postura estética, sino la fusión entre esta y su acto transgresor. El acto de ser y decir a través y ante todo, el acto de ser y decir a través de su creación teatral, que era mujer y lesbiana. Uh-huh. Cito esta nota de Gerardo Australia en el semanario. Estamos hablando de 1973. Probablemente ninguna de ustedes había nacido. Era entre semana a finales de 1973 y corría en vivo el noticiero más visto de la televisión mexicana, 24 horas de pantalla. Ese día, el periodista entrevistaba a una mujer menuda, de lentes de búho y sonrisa de gato Cheshire, mujer inteligente y desinhibida, bastante preparada y con carácter suficiente para armar la pelotera como lo hizo esa noche. Se trataba de Nancy Cárdenas, dramaturga, directora de teatro, cine, poeta, periodista, actriz y locutora. Y de pronto, frente a las cámaras en vivo y a todo color, dijo ser homosexual. En 1973. ¿No? Corte, corte, comerciales, por favor, grita Jacobo Saludowski. ¿No? Evidentemente, ipso facto. Se acabó la transmisión. A días de su aparición en la televisión, Nancy Cárdenas comentó: haz de cuenta que hubiera organizado un encuentro nacional. Fue algo relativamente llamativo, fuertísimo. Me hizo una imagen nacional en 15 minutos. Nadie se acercó para agredirme. Todo lo que recibí fueron felicitaciones, amabilidades, todo perfecto, pero nadie me volvió a dar trabajo. O las amigas que se atrevían a salir conmigo disminuyeron a la mitad o a la cuarta parte. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Justamente, y es algo que tiene con lo que en el comentario de Daniela. La recordamos, ¿por qué? Porque salió en Televisión Nacional a decir que era lesbiana en 1973. No la recordamos, desgraciadamente. Bueno, hay que decir que ella era activista, entonces supongo que no le parecería tan mal esto que estoy diciendo. Pero a mí me parece un poco una desgracia, porque no la recordamos por haber sido la primera directora en México, directora y director, la primera persona que dirigió en México Las amargas lágrimas de Petra von Kant. La primera puesta en escena que hubo en México de esa obra fue ella. Con tremendas actrices, entre ellas Betty Sheridan, nacida de Petra von Kant, ¿no? En el Teatro Granero del Centro Cultural del Bosque, ¿no? Entonces,
Lo que digo un poco más adelante se los leeré. No hubo o sea, no quedan señales de su trabajo como directora. Sí quedan, o sea, sí hay justamente en el Citru, Angélica García hizo toda una investigación histórica sobre su trabajo. Y entonces están, digamos, las evidencias de su trabajo, pero nadie hace una revisión de qué fue esa puesta en escena, pues, de qué pasó ahí, de cómo fue esa puesta en escena y cuál fue su planteamiento, si hubo algún planteamiento estético interesante o no, ¿me explico? Por supuesto, la gente de ciertas edades que vio el teatro de Nancy Cárdenas, por supuesto que la recordaba y sabía cómo había sido su teatro y le tenía un respeto tremendo. No por haberse declarado lesbiana, sino por haber dirigido lo que dirigió, ¿me explico? Entonces, bueno, voy a leerles algunas pequeñas notitas de otras notitas de periódico como para que tengan una idea, nada más para terminar de construirse la idea de esto. Más adelante se encuentra esta otra nota de Carlos Monsiváis, publicada en la revista Nexos, que es la publicación aparece en la red en 2004, pero no sé cuándo haya sido la publicación de Monsiváis. Dice, qué inoportuna Nancy Cárdenas. Mira que comenzar en el teatro, en poesía en voz alta, que no sé si saben un poquito de teatro mexicano, el movimiento de poesía en voz alta es como el semillero de lo que llamamos ahora teatro, no de lo que llamaríamos teatro contemporáneo en términos de estilo, pero sí de lo que llamamos el teatro actual, ¿no? Digamos que nace el teatro moderno en México, vamos a llamarlo así, en este movimiento que se llamaba poesía en voz alta, ¿sí? Entonces, mira que comenzar en el teatro en poesía en voz alta, el experimento escénico más notable de aquella etapa, afirmando en la energía y la belleza casi autónoma de la palabra, en la resurrección de los clásicos y en la burla del teatro de la dicción y del adulterio, que nunca se consuma porque los espectadores defendían desde las butacas la fidelidad. No así como lo dijo, pero casi. No es así como lo dijo, pero casi. Comenzaste a vivir el teatro en poesía en voz alta y allí aprendiste lo esencial, entre otras cosas, que podría ser mucho mejor directora que actriz. ¿Sí? Casi nadie, y esto ya soy yo, casi nadie mencionó su trabajo como directora, su visión escénica o posturas estéticas. Aparecen un par de artículos de la escritora y crítica teatral Malca Rabel, donde menciona con cierto disgusto, ahí les va. Decididamente Nancy Cárdenas se va especializando en el tema de la homosexualidad, en el cual se inició con los chicos de la banda, lo siguió Claudine en la escuela y actualmente en el Teatro Granero estrena la obra de Werner Fassbinder, el célebre cineasta, las amargas lágrimas de Petra von Kant. ¿Sí se dan cuenta de cómo está construido el pequeño párrafo? O sea, a ella la tacha de encerrarse en el tema de la homosexualidad, pero el célebre cineasta Fassbinder, ¿no? Si además tomamos en consideración que igual tema ocupa el escenario del teatro de la universidad y sin embargo se muere, se me hace excesivo el interés que se presta a un problema que si bien es importante, en todas las sociedades del mundo no es el único. Tache para Nancy Cárdenas. Sin embargo, y esto ya soy yo otra vez, dedica su crítica a describir el texto y lo que éste narra, y solo hace un par de comentarios en torno a la puesta en escena, cuyos renglones estaban más dedicados a hacer notoria su molestia en torno al tema de la obra que al análisis de la propuesta estética. En este sentido, la transgresión social que visibilizó a Nancy Cárdenas borró la posibilidad de hacer visible su visión creativa. Las directoras que trabajan en la actualidad, o sea, nosotras, no viven estos niveles de represión al llevar a cabo su quehacer artístico. Las circunstancias han cambiado. Las posturas sociales frente a estos temas se han abierto o flexibilizado. La sociedad en general se ha vuelto más permisiva, entre comillas, todo esto, o sea, permisiva entre comillas.
Sin embargo, los sistemas de legitimación artístico-teatral en México, aunque no se puede generalizar, por supuesto, siguen menospreciando y marginando el trabajo de las mujeres en la creación escénica. De aquí que se inauguren dos posibles rutas de revisión. El habitar en la invisibilidad como mujer creadora abre la puerta a una absoluta y paradójica libertad creativa, y al mismo tiempo, el no necesitar responder a un deber estético obliga a no cuidar un lugar privilegiado y visible en el ámbito artístico y en su status quo, ¿sí? Esto abre la puerta natural de búsqueda y aceptación de la propia voz creadora, que contiene formas de lenguaje, aproximaciones a los temas de la condición humana inherentes al teatro desde una perspectiva propios e innovadores, cuya fuerza transgresora nace de la necesidad expresiva. Entonces, esta es la idea. En tanto que se unen dos fuerzas ahí. Una es la fuerza, digamos, de la libertad, en tanto que no tengo que cuidar un lugar privilegiado porque no he sido visibilizada, escogida, apoyada, bla, bla, bla. No tengo que cuidar ese lugar. Tengo la libertad de ir en pos de mi originalidad o mi propia voz, pues, creativa, ¿sí? Y la propia construcción de esa búsqueda de la voz creativa implica una transgresión. ¿Sí me explico? Y entonces la innovación. No sé si estoy siendo clara. ¿Dudas? A ver. Ok. Bueno, sigo y ya para terminar. Entonces, en primera instancia está esta versión de cosas. En segunda instancia, también existen creadoras escénicas que escogen ser parte de esos cánones preestablecidos y estandarizados, ¿sí? Para buscar justamente los apoyos, la visibilidad, bla, bla, bla. Lo que traen la mayoría de las veces como consecuencia que sus propuestas artísticas queden enajenadas de sus propias posturas estéticas y por lo tanto carecen de una voz propia. Esto en gran medida se debe a que debido a la naturaleza del ámbito teatral existe una exigencia por lograr la aceptación social o la legitimación gremial, lo cual generalmente en estos casos queda por encima de una búsqueda estética honesta y profunda. Algunos artistas en este sentido repiten o imitan las tendencias, las líneas establecidas por la visión artística fundada, desarrollada y alimentada por las reglas de la sociedad patriarcal heteronormada que determinan qué se debe hacer en el teatro, qué se debe explorar, qué es el teatro, qué es la creación escénica y en suma qué es arte y cómo se debe hacer el arte. ¿Sí? Entonces, existe por un lado aquellas creadoras que deciden explorar su propia voz y no, digamos, ser honestas y leales a sí mismas a ultranza, pésele a quien le pese y en contra de lo que sea necesario, o en ausencia de lo que sea necesario, como los apoyos económicos, por ejemplo. Y hay otras mujeres que deciden, sí, o sea, que sí tienen esta necesidad creadora como directoras o dramaturgas, pero prefieren seguir los planteamientos establecidos de cómo debe hacerse teatro, qué es teatro y por lo tanto qué es arte, ¿me explico? Y sospechosamente, pues son mujeres que han sido apoyadas, que tienen lugares privilegiados, etcétera, etcétera, etcétera. No todas, no todas las mujeres directoras que tienen lugares privilegiados hacen este tipo de teatro, pero la gran mayoría, ¿sí me explico? Repiten, digamos, formas sin realmente asumir su propia voz, ¿no? O yo estoy poniendo solo dos versiones de las cosas, pero por supuesto que hay toda la gama de grises, pues, entre una y otra, ¿no? Hay creadoras que están ahí intentando encontrar
tanto las vías de apoyo como los espacios, como la propia voz, y entonces hágale como pueda, ¿no? Todos los intentos son buenos finalmente, ¿no? Y bueno, finalmente en los últimos años se han hecho presentes categorías como paridad, equidad de género, etcétera, en las instituciones tanto académicas como culturales, e incluso en las directrices de programación de los distintos espacios públicos, como lo mencionaba hace un momento, ¿no? Sin embargo, ¿hasta qué punto se ha dejado atrás realmente la invisibilidad y la marginalidad? Esto lo pongo sobre la mesa. ¿O acaso las instituciones solo responden a un deber cuantitativo, generalmente impuesto de paridad, perdón, que no asume, resitúa o valora a profundidad el ejercicio de la creación escénica de las mujeres en el teatro dentro de una revisión teórica histórica que permita comprometer la valía del quehacer artístico femenino dentro de su contexto social, cultural y geopolítico, en tanto un acto de transgresión y por lo tanto de innovación en el lenguaje teatral? Es decir, con la finalidad de integrar a las mujeres, porque está establecido que tiene que haber paridad, hagámoslo, pero nadie se hace la pregunta de qué es lo que están haciendo las mujeres. ¿Sí me explico? O sea, es muy, muy concretamente lo que estoy planteando al final. Cuando volteamos y vemos, por ejemplo, ya sé que es como un poco un cebollazo a mí misma, pero como por ejemplo el ciclo de dramaturgia contemporánea escrita y dirigida por mujeres, ¿no? Es un espacio en donde se establece que va a haber cierto grado de experimentación, cierto grado de, cierto proceso de laboratorio, en donde efectivamente lo que se busca, no necesariamente la coordinadora del ciclo lo busca, pero como yo soy la contraparte, yo sí lo busco, ¿no? Que las mujeres que están ahí encuentren sus voces como creadoras, ¿no? Cuando a veces ni siquiera se han preguntado esta voz o se han preguntado de qué se trata su necesidad creadora, ¿me explico? Hay un asunto en donde trabajamos y hacemos sin voltear a ver lo que estamos trabajando y haciendo, sin considerar que lo estamos haciendo como desde el lugar desde donde lo estamos haciendo, y en ese sentido, sin darnos cuenta de lo capaces que somos para esto que estoy planteando, ¿no? De lo capaces que somos para esta transgresión, de lo capaces que somos para esta innovación, ¿no? Evidentemente, hay una cosa que se llama necesidad para la creación. No estoy hablando de la necesidad en términos de tener que pagar la renta, la luz y la comida, sino necesidad en términos de creación. Todavía estoy ahí, en donde necesitamos espacios y necesitamos poder pagar la producción y pagarle a las personas que trabajan con nosotras. ¿Sí me explico? Entonces, el tema está ahí justo, ¿no? ¿Hasta dónde podemos, a ver, hasta dónde nuestra batalla sigue siendo que esos espacios se abran y que nos den los apoyos para hacer lo que salga de nuestro ronco pecho o de nuestros roncos ovarios? ¿Me explico? Y hasta dónde tenemos que todo el tiempo estar justamente buscando este equilibrio, ¿no? Como dice Viera, adaptarse en este caso ya no deriva en la supervivencia, sino en la muerte estética, ¿no? En la muerte de la propia voz. O no, o sea, yo no haría un juicio, ¿sí me explico? No establecería un juicio, porque estamos en la batalla, todas, tanto un lado como el otro, como toda la gama de grises a las que me refiero, ¿me explico? Entonces, lo importante es entender que estamos en este momento. Además, este momento es un momento muy interesante, no es un momento único de transición de algún tipo. ¿Me explico? Está claro que todas las instituciones están obligadas a establecer ciertos parámetros de paridad, ¿no? Cuando decía que habría que preguntarse qué tan cuestionable es la paridad, a mí más que paridad me parece que hay que ir a destajo, pues, ¿no? Y darle el espacio a las mujeres creadoras
sin pensar que por ello van a perder el espacio los hombres creadores. ¿Sí me estoy explicando? Por eso no pienso tanto en paridad o equidad, sino, bueno, o sea, abrir el espacio a las mujeres, y si entonces quedan 3 hombres seleccionados en una convocatoria donde hubo 45 proyectos y solamente 3 son hombres, ¡qué pena! No pasa nada, pues. ¿Sí me explicó? O no debería pasar nada. Si fuera el caso, ¡qué bueno! ¿Me explicó? Yamel, ¿quieres comentar algo o preguntar algo? Sí, solo como el comentario que estoy resonando mucho porque desde que yo estudiaba y buscaba como esta transgresión, me acuerdo que desde siempre ha estado en mi cabeza como distintos comentarios respecto a que está bien, o sea, lo que tú quieres hacer está bien, pero suavízalo, ¿no? O sea, hazlo como busca decirlo desde otra forma, ¿no? Más suavecito. Y entonces, escuchándote, pienso como en cómo esas voces han ido también callando mi estímulo propio de querer, eh, pues de hablar y decirlo como lo quiero decir, ¿no? Entonces, nada más Claro, comentar eso. Te lo agradezco mucho. gracias. Yo creo que lo importante, bueno, hay varias cosas, hay muchísimas cosas importantes, mucho campo de estudio, pero lo importante es, habría que buscar no volverse herméticas en estos planteamientos. ¿A qué me refiero con herméticas? Como yo quiero decir esto, entonces yo lo digo como yo lo quiero decir, un poco hablando de tu comentario, Yamel, y no me importa si el público entiende o no entiende, ¿no? O si el público capta o le llega algo de lo que quiero decir. Creo que ese sería el límite, ¿no? Porque es importante compartir, es importante transmitir lo que queremos decir. Ahora, jamás diría yo que le bajes el volumen a nada. Pues si tú hablas como hablas, pues tú hablas como hablas, ¿no? Es decir, justamente la transformación en la propia voz nunca tendría que ser en función de que a alguien le parezca mal lo que estamos diciendo o cómo lo estamos diciendo. Lo importante es eso, es que pase el mensaje de lo que queremos decir, ¿eh? No porque el teatro tenga que ser siempre con mensaje social, no me refiero a eso, por si había que hacer la aclaración. Podemos hacer todo lo que queramos, pues, ¿no? Pero es importante que lo digamos como somos, como nosotras necesitemos decirlo. Totalmente. Y, o sea, la única cosa, nuestras únicas limitantes son la técnica teatral directamente, es decir, que sepamos manejar el lenguaje, que conozcamos el lenguaje que queremos, en el cual queremos expresarnos y que lo sepamos manejar, que lo conozcamos como conocemos el habla española. Es un lenguaje de expresión, ¿sí? Entonces, que conozcamos el lenguaje y todas sus partes y todas sus formas y todas sus posibilidades expresivas y que lo conozcamos, pues, ¿no? Que no haya fallas ahí. Por una razón, porque es nuestra forma expresiva, entonces tenemos que conocer esta forma expresiva, ¿no? Es como quien escribe poesía, bueno, quien escriba poesía tiene que, en español, tiene que conocer la lengua española en toda su extensión, formas, acepciones, tiempos, historia, ¿me explico? Y a partir de eso, entonces, hablar. Lo mismo en el teatro, ¿no? Pienso. Prosela, ¿quieres decir algo? Sí, pensaba ahora que mencionas esto del deber cuantitativo, ¿no? Hace no mucho nos dijeron, pues su proyecto, les dieron el beneficio, el PECDAM, porque querían desaparecer esa parte de difusión a las artes escénicas en gira. Y dijeron, no, pues un grupo de puras mujeres, ¿no? Que se llama Cinia, que va a presentar teatro una obra de un dramaturgo argentino de teatro del absurdo, en una estética medio grotesca, en comunidades en Michoacán, perfecto, ¿no? O sea, perfecto para cerrar el apoyo, porque no va a funcionar.
Y claro que fue complicado. Para empezar, como dices, esto de invisibilizar el trabajo de mi compañera directora, pero ¿y quién las dirige, no? Pues, no, pero el hombre que lleva, ¿y Uf, por qué viajan solas? pues no, ¿verdad? No estamos solas. No estamos solas, somos 5 mujeres. No, pero ¿cómo van a armar la escenografía? Son damas, ¿no? O sea, teníamos todo para fracasar y para que cerraran este apoyo, ¿no? En este caso, este rubro del PECDAM. Y esto que dices nos obliga a resolver a partir de la técnica y también de la empatía y de llegar al diálogo y a encontrar nuestra voz, no solo desde la escena, sino también como compañía de mujeres, ¿no? Vamos haciendo una voz para dialogar con nuestro contexto, que es Michoacán, Cherán, no sé, y todo lo que implica. Entonces, es esto que estás diciendo me hace mucho sentido, empieza como a cobrar otra dimensión, ¿no? Y quisiera que, pues, no sé, poder ir estudiando más, porque aparte tampoco hay como mucho, como dices, no está documentado el trabajo escénico de las mujeres, de las poéticas, entonces, pues, de eso, agradecerte si nos pasas como toda esta, no, bueno, no todo obviamente, pero algo de esto de las mujeres, del trabajo que se está haciendo, pues sería fabuloso. Es un tema porque, gracias, pero es un tema porque justo no hay que hacerlo. ¿Quién le entra? O sea, hay que hacer esa revisión, ¿me explicó? Está obviamente ciertos registros, en fin, pero no hay justamente, o al menos yo no he encontrado mucho, he encontrado algo, por supuesto, pero no he encontrado gran cantidad de cosas que hablen justamente de las poéticas escénicas de las mujeres en este momento. Es algo que hace falta hacer, ¿no? No sé si, Cari, ¿querías comentar algo más? Es que se quedó tu manita levantada. Entonces pasamos a Lisa. Hola, pues a mí ahorita como que me estaba cayendo un 20 así también fuerte porque yo tengo 13 años viviendo en Tlaxcala y llegué así con un punch, ¿no? Con muchas ganas, también enfrentándome a que pues no había como muchas posibilidades de generar proyectos. Yo había estudiado actuación y nunca me visualicé como generando mis propios proyectos, pero la misma necesidad me obligó, ¿no? Y empecé pues, a hacer mis trabajos con mi necesidad, con mi lenguaje, siendo como sí muy fiel. Y también a la par trabajando como en la gestoría, me daba cuenta que había como muchos huecos aquí en este espacio que había llegado a habitar, y empecé a tratar como también de generar talleres, ciertas directrices en las muestras estatales para que nos fuéramos todos profesionalizando, y pues resulté linchada, ¿no? Me dieron una linchada, pero muy fuerte. Y la verdad que estuve mucho tiempo como con temor, ¿no? Como de regresar, porque sí fue fuerte. Pero ahorita me estaba dando cuenta que durante muchos años era yo la única mujer que se estaba atreviendo a dirigir proyectos. Hasta ahorita me di cuenta. Ahorita ya hay mucho más muchachas que ya están generando cosas y que son también bien aguerridas y que hacen cosas que valen mucho la pena, pero yo no me había dado cuenta, ¿no? Después preferí empezar a trabajar en proyectos donde ya estaba yo como actriz, donde ya no estaba yo a la cabeza. Empecé como a guardarme para no estar como expuesta y ya que no me volvieran a linchar, porque quedé muy asustada, ¿no? Y bueno, han pasado los años y justo escucharte pues me hace como volverme a poner en pie, ¿no? Y darme cuenta que vale la pena continuar en esto que empecé hace 13 años, que tengo mucha fuerza, tengo muchas ganas de seguir generando. Creo que por ahí tengo un sesgo que tiene que ver con la claridad,
no en mis proyectos, porque yo veo críticamente y me parece que no son perfectos, pero que tienen carnita, que no son cosas, ocurrencias ni cosas superficiales. Pero a la hora de que las quiero concretar en blanco y negro para entrar a convocatorias, a proyectos, ahí me pierdo. Necesito seguirme preparando en ese sentido, pero muchas gracias, en serio, muchas gracias. Estoy como entendiendo todas estas cosas que ya había yo hecho y que no había yo valorado, ¿no? No me había dado cuenta. Y pues voy con mucho punch de nuevo, me siento muy Qué fuerte. bueno, qué bueno. Pues es una batalla, evidentemente no, Sí, si hay algo que te haga dejar la batalla, pues también es válido, ¿no? Pero hay que entender que, pues que estamos ahí, ¿no? Estamos ahí abriendo los espacios desde todos los lugares posibles, ¿no? sí, que pues sí, habrá momentos de pausa como para, dicen, hay que dar a veces necesitas un pasito atrás para regresar, ¿no? Exacto, exacto. Gracias. Entonces, Jimena, ¿quieres comentar algo? Sí, es que quiero hacerte una pregunta a partir de, pues, o sea, lo que estás diciendo y como una inquietud que tengo gracias a la pandemia, que ha sido como este proceso de documentar, ¿no? O sea, como registrar, documentar, sobre todo algo tan efímero como es el teatro y sus procesos, ¿no? Ya que la puesta en escena es el resultado, ¿no? ¿Cómo llegamos ahí, ¿no? O cómo... eh, o sea, sobre todo lo tengo muy trabajado desde los títeres, ¿no? O sea, no muy trabajado, sino muy pensado en los títeres, ¿no? Como maestras y maestros que tienen técnicas muy particulares y concretas, pero que no hay registro ni documentación sobre eso, ¿no? Entonces, pues así surgió mi inquietud de la documentación y ahorita que te escuchaba decir justo los ejemplos del Citru y que Leti comentó de qué hace Eugenio Cobo y que yo pensaba, creo que todos los documentales de Eugenio son directores. Sí, O sea, no, una mujer directora, ¿no? sí, por supuesto, ¿no? Entonces pensaba como en Eh, y que mencionaste Ileana Diegues y que tiene este libro de desmontajes, ¿no? Que además a mí o sea, a mí me prenden mucho los desmontajes en general, o sea, como esta idea y hacerlos y bla, bla, bla. Entonces pensaba, y la pregunta que te quiero hacer es si como directora, o sea, si tú crees que como directora se puede hacer un desmontaje de tu propia obra. ¿Cómo? Sí, sí, o sea, tú, Lidia, directora, o sea, justo para generar estos registros e investigaciones, ¿no? Como de tus propias montajes, líneas creativas, trabajo, ¿qué tan, no sé si la palabra sea, más bien, ¿qué te parece la idea de hacer, de hacer de documentar tu propia obra, de registrar tu propia obra? Pues me parece muy bien. Es difícil porque justo, digamos, cuando está una en el proceso creativo, es difícil como generar registro de lo que propiamente te está sucediendo, ¿no? O sea, bueno, hay varias formas en este sentido. Está las bitácoras, ¿no? O sea, yo genero bitácoras desde el momento en el que empiezo a trabajar sobre una obra sola, yo en mi casa, ¿no? Bitácoras o diarios de trabajo, como le queramos llamar, ¿no? Y eso se prolonga hasta el día del estreno, ¿no? O sea, son, otra vez, insisto, diarios de trabajo, bitácoras, que van teniendo cierta información, no necesariamente toda la información, pero van teniendo justamente una información del seguimiento, de cómo fue, o sea que si lo volteas a ver ya después con tiempo después de un tiempo, puedes ver cuál fue el proceso de trabajo, el proceso creativo, qué fue lo primero que sucedió, cómo fueron pasando las cosas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo considero que eso es importantísimo, ¿no? Y en general, siempre generar registros del proceso, ¿no? O sea, generar registro fotográfico y en video de lo que va sucediendo conforme va sucediendo. Y en ese sentido, sí es importante luego
sí sería importante luego tener el tiempo y el espacio para voltear y decir, esto fue lo que hice, ¿no? Y revisarlo, ¿no? Yo lo reviso en tanto que lo voy escribiendo y en tanto que evidentemente tengo claridad de lo que yo voy construyendo, ¿me explico? Pero es rara la vez que te volteas hacia atrás y dices, esto fue el proceso y así sucedió. Sería muy interesante, sí, claro, hacerlo. Y ese sería el camino para generar estos documentación sobre investigación escénica, justo, ¿no? Sí, totalmente. Gracias. Gracias a ti. Nada más pones ideas en las cabezas de las gentes. Creo que es Yadira y luego Maga y luego Lorena. Yadira. Hola, buenas tardes. En este sentido, yo creo que apropiándose de nuestra propia historia, de todo lo que hemos hecho o de la historia femenina, podemos llegar a nuestra voz y también a generar distintas formas escénicas. Lo digo porque, como les había comentado, pues yo estoy en esta onda de tratar de unir lo jurídico con lo teatral. Que todavía estoy en esta maestría, justamente tratando de buscar pues las formas de hacer teatro de no patriarcales, ¿no? Y en para comunicar nuestra historia y también el capital jurídico con el que contamos para ejercer nuestros derechos, no solamente pues tenerlos, porque somos ciudadanas a fin de cuentas, pero entre el serlo y el ejercicio del derecho, pues todavía tenemos un gran trecho que trabajar, ¿no? Y en este sentido, pues el sistema judicial se encarga justamente de relegarnos, de invisibilizarnos, de hacer que nos cansemos, de hacer que no tengamos palabra, de no tengamos voz, nos den miedo nuestros propios discursos, nuestras propias formas de expresar, nuestras propias formas de crear, y eso hace que también nosotras nos quedemos como ensimismadas. Y creo que una forma maravillosa de compartir todo este conocimiento ahorita con lo que decía la compañera, pues es generar desmontajes, encuentros donde justamente se hable de los trabajos de mujeres, de qué es lo que ha llegado o cómo llegué ahí. Yo, por ejemplo, ahora voy viendo hacia atrás un unipersonal que hice y digo, bueno, en ese momento yo decía, sí, salí muy enojada y con el feminismo, y ahora ya sí lo veo a la distancia, digo, ups. A lo mejor le hubiera bajado 2 rayitas. Claro, siempre el voltear a ver lo que hiciste antes siempre es un ejercicio necesario, ¿no? Para saber qué es lo que sigue, ¿no? Gracias, Yadira. ¿Maga? Sí, bueno, pues de entrada, muchas gracias por estas clases que nos has dado, estas clases magistrales. Me han parecido sumamente interesantes. Yo comparto una investigación relacionada al papel de la mujer en la literatura, no solo como escritora, sino como tema, ¿no? Porque creo que justo ahí hay muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra forma de aceptarnos o de considerarnos y de ser consideradas culturalmente, ¿no? Un montón de escritores han formado esta visión que se tiene de la mujer. Entonces, y bueno, evidentemente masculinos, ¿no? No mujeres, ¿no? Por ahí hay una frase de Virginia Woolf que dice que todos los escritores anónimos son mujeres, ¿no? Y justo
pues eso deja en la incógnita, ¿no? Porque la mujer no ha tenido un papel justamente en la historia de la generación de la cultura, ¿no? En la historia occidental, y que bueno, también ocurre en la historia oriental, ¿no? En algún momento las mujeres tuvieron un gran protagonismo, pero de pronto ya han sido relegadas, ¿no? Y bueno, a mí me surgieron dos preguntas respecto a lo que nos estabas tú desarrollando, y la primera de ellas está relacionada a lo que nos comentabas al inicio de la plática del día de hoy, que es que nos comentabas que no hagamos una fórmula, ¿no? O no sigamos una fórmula, y eso a mí me parece súper interesante porque hay una tendencia, o al menos yo así lo veo, en el teatro contemporáneo y en las artes en general, a crear metodologías, ¿no? A crear estilos, a crear fórmulas. Entonces, a mí me parece pues una forma en la que tú nos estás hasta cierto punto invitando justamente a ser pues un poco, digamos, alternativas o radicales o vanguardistas, ¿no? Que me parece súper interesante, y en ese sentido por ahí está una vanguardista que generalmente queda de lado, que es Valentin Saint-Point, que fue futurista. Ella se autonominó la primera mujer futurista. Bueno, considerando esta historia de los futuristas, Marinetti era misógino y para él pues ni una mujer era parte de la historia del arte, ¿no? Pero ella se autonombró futurista y al mismo tiempo también se hizo responsable y nos hace responsable a las mujeres en un manifiesto que ella publica, pues justamente de tener este tipo de pensamiento, ¿no? Entonces me parece como muy valioso esta invitación que nos haces de no hacer fórmulas. Y bueno, mi pregunta es, si estoy entendiendo bien, ¿no? Si esto que tú nos planteas de fórmula es referente a cómo crear o formular una metodología, que hasta cierto punto también me parece que nuestra formación escénica y teatral es hasta una línea, ¿no? Hasta cierto punto en la que nos orillan o nos van como empujando para destacar o para ser alguien dentro de la escena, ¿no? Sí. ¿Esa es una pregunta? Sí, sí. Bueno, en cuanto a las metodologías, creo que hay cierta, o sea, cuando uno, en la búsqueda de la propia voz, hay ciertos caminos que son más orgánicos en cuanto a la propia necesidad, ¿no? O sea, que son más orgánicos para ti misma. Ciertas formas, ciertas estrategias de trabajo, ciertos temas. O sea, de alguna manera, la propia voz se va nutriendo de las cosas que no son naturales, orgánicas, cercanas, próximas, necesarias, etcétera, ¿no? Hay cierto, o sea, siempre hay que, yo creo que para cada puesta en escena hay que generar una estrategia de trabajo que sea congruente con el planteamiento de la puesta en escena. ¿Sí me explico? ¿Qué quiero decir? Quiero montar Hamlet y quiero generar una obra sobre una ciudad. O sea, voy a ser mucho más abstracta, ¿no? Para no irnos a la letra. Quiero hablar voy a construir una obra sobre una ciudad, la ciudad que ustedes quieran, la Ciudad de México, la ciudad de Tlaxcala, la que ustedes quieran, que me resulta una ciudad completamente cercana a mi forma, a mi poética, a mi, etcétera, ¿sí? O una ciudad imaginaria, Alejandría, o una ciudad, en fin, lo que ustedes quieran. ¿Qué necesito? ¿Qué quiero decir sobre eso? ¿Cómo quiero plantearlo? Generar un concepto de lo que estoy tratando de decir, ¿sí? Y en cuanto tenga el concepto de lo que estoy tratando de plantear, de por qué lo quiero decir y cómo lo quiero decir, entonces ir en búsqueda de la estrategia para hacer para generar este proceso. ¿Sí me explico? Esta estrategia puede tener ciertas metodologías conocidas o ciertas metodologías que te hayas encontrado a lo largo de tu trayecto, o ciertas cosas que hayas leído de alguien más, pero justamente esa estrategia tiene que tener absoluta congruencia con lo que quieres decir. Por eso tiene que ser de alguna manera única. Aunque estés repitiendo una cierta metodología,
que estableció alguna directora o director antes que tú o otra, tienes que traerlo a tu universo. Tienes que eso apropiártelo. ¿Sí me explico? Y en esa apropiación inmediatamente estás rompiendo la fórmula. Porque justamente no es, o sea, donde hay una apropiación no puede, o sea, la imitación se queda ya muy lejos, ¿no? El cómo entiendo yo el trabajo de mesa, por decir algo. Por supuesto que hay ciertas obras que necesitan trabajo de mesa, la necesitan, lo necesitan, ¿sí? Pero ¿cómo entiendo yo el trabajo de mesa y qué quiero hacer con él? ¿Sí me explico? ¿Qué quiero hacer con él yo y qué quiero hacer con él para este montaje en específico? ¿Por qué me parece necesario para este montaje en específico estos tiempos de trabajo de mesa? Estos 4 meses de trabajo de mesa. 4 meses. ¿Por qué siento que lo necesito y que lo necesita la obra? ¿Sí? Que esto es importante también. Nunca confundir mi voz creadora con la obra que estoy creando. ¿Sí? Todo tiene que ser en función de la obra, no en función de mi propia voz. Esa voz queda, digamos, subyacente en la intuición, en las ideas, en la imaginación, etc. ¿Sí? Pero lo importante es la obra. Entonces, lo que sea necesario para la obra. ¿Sí? Y una fórmula nunca es necesaria para la obra. Una forma es necesaria para un resultado. La obra no es un resultado, es un proceso. ¿Sí? Un resultado siempre lo que va a querer es un efecto con el público, un efecto en la taquilla, un efecto en el mensaje, un efecto, ¿sí? No sé si me estoy explicando. En cambio, la obra, lo importante de la obra es su propia existencia. Y ya lo que suceda después con ella, pues ojalá que todo vaya bien. ¿Sí me explico? Ojalá que la gente tenga una experiencia transformadora cuando vaya a ver mi obra, pero no es ese mi fin último. Mi fin último es la propia obra, por eso lo más importante es el proceso. Y entonces ahí sí está inmiscuido, entretejida y metida mi propia voz, porque está llevando el proceso, llevando intuitivamente el proceso. Está mi imaginación, mi capacidad creadora, la capacidad creadora de todas las personas con las que trabajo, en fin, ¿sí? Pero otra vez, lo importante es la obra y por eso no hay fórmulas que funcionen para la obra, sino las estrategias que a cada obra necesite. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Y bueno, por otro lado, también pensaba como que este problema de la visibilidad de la mujer, pues no solo está en las artes escénicas, ¿no? En nuestro país, y también esta cuestión de lo que comentabas, ¿no? Con respecto a la vanguardia, ¿no? Que pues también en México hay una tendencia mucho más fuerte hacia el teatro clásico, tradicional, ¿no? Entonces, creo y veo que las mujeres que de pronto rompen o se salen de estas, pues sí, de estas líneas, pues son más bien criticadas, ¿no? Y yo pensaba en este caso de una artista visual que a mí me gusta mucho y que considero que es muy valiosa, que es Rocío Bolívar, ¿no? La congelada de uva, que ha tenido, pues que tiene una gran trayectoria y que además es como una gran representante del país en todo el mundo y que en México no ha tenido una gran aceptación, ¿no? Incluso ella actualmente radica en España precisamente por esa razón, ¿no? Y bueno, en ese sentido, quería compartirte un poquito. Yo soy de Guanajuato, pero hace 12 años me mudé a Cuernavaca. Y en Cuernavaca ocurre una cosa bien interesante que a mí me encanta, ¿no? Que cuando yo llegué acá a Cuernavaca, pues me encontré con muchas mujeres creadoras. Entonces, hay mujeres en la escena, hay sobre todo mujeres escritoras, un montón, y en Cuernavaca se ha creado como un vínculo, ¿no? Pues hay un grupo de mujeres feministas, ¿no? Que en conjunto, pues hemos como logrado tener cierta representación, ¿no? O proyección en el mundo de las artes, ¿no? Y por ahí va mi pregunta, ¿no? A mí me gustaría saber qué es lo que tú piensas, ¿no? O cuál sería como tu apreciación acerca de
¿hacia dónde crees que deba ir el camino de la producción y la difusión del trabajo femenino en México? O sea, ¿qué forma crees que debe de tener? Porque yo considero que pues hasta cierto punto la colectividad o lo colectivo ha tenido un gran eco, ¿no? Ha tenido una gran fuerza, pero al mismo tiempo eso hace que sea más fácil como visualizar o vislumbrar quiénes son y dejarlas de lado, ¿no? Como, entonces, bueno, me surge esta pregunta, ¿hacia dónde tú crees que va pues sí, este desarrollo, ¿no? Yo creo que va hacia hacerse cada vez más presente. Puede ser que sea yo muy optimista e ingenua, pero mientras esté yo donde estoy, estoy absoluta y completamente abocada a que eso suceda. Entonces, hasta que a mí no me quiten, por lo menos ahí, es una batalla, ¿eh? No está fácil, porque la propia institución tiene sus cosas absolutamente hegemónicas, patriarcales, etcétera, etcétera, a pesar de que digan que no, es mentira, sí las tienen. Pero bueno, eso, y que, o sea, que cada vez más haya un trabajo entre la comunidad creadora y las instituciones, por eso lo digo. Creo que también cada vez hay más gestoras. O sea, esto es algo que es, ya no hay marcha atrás, creo yo. O sea, puede ser que se detenga un poquito el desarrollo o el proceso, pero yo quiero pensar o quiero creer que ya no hay marcha atrás, que esto va avanzando, pésele a quien le pese, y cada vez hay más mujeres en los lugares. Luego son las mujeres equivocadas, no voy a decir nombres, pero qué bueno que ya se fueron algunas de ellas. Pero finalmente eso abre, ¿no? Eso abre los caminos, abre los espacios, ¿no? Y aunque luego parezca que se cierran, no es cierto. De verdad, yo creo que ya no hay marcha atrás. Entonces, hay que asumirlo como tal, y en tanto que nosotras lo creamos, creemos el espacio, si me explico las dos acepciones, no vamos a impedir que haya una regresión. ¿Me explico? Ahora, tengo que decir que yo hablo desde la Ciudad de México, que tiene un cierto contexto muy específico, distinto y tal vez no tan distinto, ¿no? que el interior de la República, en el sentido de que se supone que ya hay un gran camino abierto, que ya hay un gran camino trazado, que ya hay una serie de cosas que están sucediendo. Luego eso resulta que solamente es como una imagen, ¿no? Un de dientes para afuera, ¿no? Y no es así. Y entonces sí es un contexto nacional de dificultad, quiero decir. Pero vamos avanzando. Ahora, creo que hay una cosa que también, de la que creo que ya no hay mucho tiempo para hablar de ella, porque tengo que un poco correr al terminar y todavía falta escuchar a Lorena. Creo que la forma de trabajo de las mujeres en el teatro, no todas, pero esto se está volviendo cada vez más presente y más generalizado, es distinta que la forma de trabajo de los hombres o de las mujeres que imitan esas formas hegemónicas, patriarcales, etcétera, ¿no? En la mayor parte de los equipos de trabajo donde hay una mujer directora o donde hay una mujer como cabeza del proyecto, el trabajo se vuelve más horizontal, se entiende el trabajo como un trabajo de colectividad y de una colaboración en un formato o una forma distinta a lo que normalmente sucede en el teatro. Patriarcal, hegemónico, bla, ¿sí? No está, o sea, es algo que creo que se está generalizando, no es que todas sean así o todas seamos así, pero creo que cada vez es más presente, ¿no? Y creo que ese sería el camino. Y no quiero decir que todo tenga que ser direcciones colectivas, ¿eh? No, yo no soy partidaria de las direcciones colectivas, como tal, como se entendía en los 70s, pues, ¿no?
donde no hay una cabeza o no hay una persona que lleve el barco o que haga este trabajo de totalidad, ¿sí me explicó? De cuidado del trabajo. Creo que sí tiene que haber una cabeza, creo que sí tiene que haber una persona generadora del proyecto, pero que la forma de trabajo no es vertical, no es unívoca, y aquí se hace lo que yo digo, sino en colectividad, en una colaboración más horizontal. Pero para llegar ahí, o sea, ya hay grupos que trabajan ya así, y esos grupos generalmente hay por lo menos una mujer a la cabeza, ¿no? Aunque no solamente sea una única mujer o única persona. Pero para lograr de verdad hacer una transformación, revolución, o como le queramos llamar, eso tiene que estar, digamos, implicado desde la formación. Ese es el principio de transformación, tiene que estar en la formación. Y ahí tenemos un problema. Porque para que se dejen, la batalla va a estar más fuerte. Ya lo estamos viendo en las distintas escuelas, ¿no? Es una batalla que está empezando ahora y va a tomar tiempo. Pero la intención tendrá que ser transformar los programas académicos, porque como están no funcionan ya. Ya, Piedad, por favor. Lorena, y creo que con este comentario terminaremos. Pregunta, comentario. Sí, justo tiene que ver con lo que acabas de decir, de que desde la escuela te quitan la voz. Yo egresé hace 3 años y ¿En dónde? el maestro... ¿En la NAT? ¿Mandé? No, del colegio de teatro, Ah, de la FAC. sí. Ahí fácil entrar, difícil salir. Entonces, justo el maestro es el que te da y te dice si vas a ser buena o mala actriz, ¿no? Y en mi caso, pues desafortunadamente yo no pude entenderme con mi último montaje como de titulación, salió muy mal. Y entonces para mí eso ya nunca puedo volver a ser actriz porque el maestro dijo que yo no servía y entonces ningún compañero me volvió a llamar porque el maestro dijo que yo no era actriz, ¿no? Bueno, pero Y llevas 3 años apenas de haber salido. Tienes toda la vida por delante para comprobarles lo contrario. gracias. Y justo me quedé pensando con todo lo que mencionas y con todo lo que he visto, que el error es visto como un castigo. O sea, nosotras mujeres estamos analizadas con lupa. Si una directora, o sea, como ahora mis compañeras a las que admiro mucho dicen, ay, ¿sabes qué? Aquí me equivoqué. Es como, sí, claro, ¿ves? ¿Por qué no tenías que ser directora? Pero yo nunca he visto a ningún maestro que haya dicho, ¿sabes qué? En este montaje la cagué. O sea, en este montaje la verdad lo hice mal. O sea, todos ellos fueron tocados por el Dios divino, que ellos nunca se equivocan y siempre actúan súper bien. Ningún montaje les causó problemas, porque ellos, el Dios del teatro les dio ese saber, ¿no? Y yo ahora veo como las mujeres somos las únicas que nos atrevemos a reconocer el error y a reflexionar sobre eso, ¿no? Y, y parecía que a los ojos de los demás no podemos equivocarnos. Si nos equivocamos es solo una muestra de por qué no teníamos que ejercer esa tarea. Es muy curioso todo esto. Sí. Sí, o sea, sí estoy de acuerdo contigo con respecto a esto de la equivocación, aunque tengo que decir que hay alguno que otro señor que sí tenía o tuvo algún nivel de exigencia consigo mismo, quiero decir. Alguno que otro, ¿eh? No, pues contado con una sola mano y probablemente me sobren dedos, ¿no? Pero sí hay, sí, por supuesto que hay un nivel de exigencia mucho mayor a nosotras. Creo que la exigencia es buena, o sea, que sí haya un nivel de exigencia, eso me parece a mí bien, que haya rigor y exigencia y disciplina para trabajar, a mí me parece que son 3 virtudes muy buenas, siempre y cuando estas 3 virtudes no te paralicen, sino que te lleven a esta cosa que yo llamo, a esta transgresión, a esta búsqueda a ultranza de la propia voz, ¿no? Pero con toda la
seriedad del caso, pues, la seriedad que exige. Entonces, cuando digo que no les hagas caso, que apenas acabas de salir de la escuela, que cómo crees, es en función de que también tú te encuentres, porque a veces, o sea, hasta que tú no te convences a ti misma de que no eres actriz sino directora, o que eres actriz y directora, o que, etcétera, tú eres la única persona que tienes que escuchar, ¿me explico? Y las decisiones son tuyas, no nadie más. ¿Qué te importa lo que dijo el maestro ese? Ni nos digas quién es, ¿no? Pero claro, es muy común, por supuesto. Y hay casos en donde le han arruinado la vida por esos comentarios los maestros, a una persona u otra, ¿no? En fin, lo único que yo, la forma de cerrar estas 3 direcciones, sí, exigencia, rigor, disciplina. Y todo ello para el conocimiento del lenguaje. Y que el lenguaje sea un lenguaje, el lenguaje que queremos. ¿Me explicó? Daniela, ¿querías comentar alguna última cosa? Sí, pues es que ahorita mientras te escuchaba y escuchaba todas, o sea, también pensé un poco que algo que he estado como viendo a partir de estudios de género que he tenido y mis propias como investigaciones personales, que mucho de lo que conocemos de grandes personajes femeninos emblemáticos o justo lo que conocemos de mujeres creadoras fue escrito por hombres y desde una visión heteronormada y patriarcal. Entonces, o sea, yo me quedo pensando y digo, bueno, ¿qué hubiera sido, por ejemplo, en la obra de La casa de Bernarda Alba, si lo hubiera escrito una mujer? ¿Esos hubieran sido los destinos de esas mujeres, de esos personajes? O de Blanche Dubois, ¿no? O sea, son personajes tan emblemáticos, pero son desde una visión masculina. Entonces, bueno, más bien es como un análisis propio de que a lo mejor también hay que mirar personajes y pensar cómo podrían ser diferentes desde nuestra mirada femenina, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo muy, muy claro. Hay un libro que no me acuerdo, creo que se llama Juan Bonilla, que escribió sobre Nahui Olin, que la súper sexualiza, ¿no? Pero hasta inventa cómo ella mató a su bebé, ¿no? Que es una mirada que dices, eso no sucedió, ¿no? Históricamente no, o sea, todos los registros que hay no muere así. Entonces es como estas visiones masculinas sobre la mujer, que es como los referentes que tenemos para investigar, pues, desde el origen, ¿no? Del teatro. Entonces, pues a lo mejor también es darles una releída y o sea, darles como la vuelta un poco y mirar otras posibilidades que podrían tener. Es como una idea que me surge. Yo no sé, fíjate, o sea, es algo que yo me preguntaría, rápidamente lo digo, no sabría si necesitamos transformar todo lo que existe, es decir, volver a escribir Hamlet y volver a escribir estas obras que acabas de mencionar, El tranvía llamado Deseo y todas ellas, o si podemos leerlas desde su propio contexto, que eso es algo que mencionaba yo la vez pasada, ¿no? En la época isabelina, bueno, hay que pensar que estaba Isabel siendo reina, ¿no? Lo cual es interesante como dato, pero no existía la noción de visibilizar a la mujer, o no existía la idea de que la mujer tuviera otro lugar que el que estaba planteado en la obra. Cordelia es Cordelia, Ofelia es Ofelia, Julieta es Julieta. No sé si me estoy explicando. No es o sea, creo que hay una distinción entre cómo se plantea la ficción como una ficción como Tranvía llamado Deseo, que nuevamente está escrita por un hombre, por supuesto, que considerar que Tennessee Williams no estaba heteronormado porque era un hombre gay, muy gay, super gay, ultra gay. Y sus obras también tienen algo de esa visión, en algún sentido, ¿me explico? Entonces me pregunto si la tarea sería revisitar toda la literatura teatral clásica y replantearla desde otro lugar, o
No lo sé. O sea, es una pregunta que me hago. Me la hago también creativamente. No voy a decir por qué, pero lo sabrán en su momento, si se acordarán de este momento que estoy diciendo. Pero es un cuestionamiento, ¿no? Lo que sí puedo decir, bueno, el caso de Naui Olin es un caso en específico, porque era una mujer es una tremenda fotógrafa y una mujer muy poderosa. Entonces, por supuesto que a cualquier mujer poderosa hay que aplastarla y volverla un objeto lo más posible y, en fin, ¿no? No vaya a ser, qué peligro, susto, susto, bruja, bruja, ¿no? En fin del comentario sobre Naui y lo que creo es que yo diría, si necesitamos revisitar como mujer creadora, necesito revisar el tranvía llamado deseo desde otro lugar, porque yo lo necesito expresivamente, en términos de mi propia expresión y lo que yo quiero plantear, más allá de un planteamiento en términos de activismo. ¿Sí me explico? Esa es otra cosa con la que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? No sé hasta qué punto o sea, el teatro siempre tiene un poder político, siempre, sea lo que sea la obra que sea, lo tiene, per se. Pero me pregunto, o sea, lo que creo que hay que cuidarse es de hacer solamente activismo a través del teatro. O si eso es lo que queremos hacer, establecerlo como tal. ¿Sí me explico? Pero entonces, hablar desde ese lugar y decir, yo soy activista y mi forma de activismo es a través del teatro, ¿no? O decir, soy una mujer creadora que soy activista por un lado y eso permeará seguramente de alguna manera mi teatro, pero quiero expresarme estéticamente de esta manera, ¿no? Y entonces hay que siempre tener muy claro qué es lo que queremos decir y cómo lo queremos decir. Otra vez el lenguaje, ¿no? La exigencia y el rigor y la disciplina, ¿no? Y no caer de pronto en nuestra propia trampa también. En este sentido, de convertir una obra que tal vez pierda su fuerza volviéndose panfletaria, por ejemplo, ¿no? Y el activismo tiene una fuerza, pero el panfleto no tiene fuerza. ¿Sí me explico? Entonces, justo ir encontrando esos equilibrios, ¿no? Eso diría. Gracias. Yo también, todos nos tenemos que ir, creo. Pues muchas gracias. Les envío la escena expandida del teatro de José Antonio Sánchez y tengo una pequeñita investigación muy somera sobre las investigaciones de las creadoras. A ver qué puedo encontrar ahí que les pueda resultar interesante. Y se las envío a través de Sí. Ismel. ¿Ah? Claro. Maestra, ¿nos podemos tomar una foto? Y foto. Una foto. 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está, para el recuerdo con la maestra Muy bien. Lidia. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias a todas ustedes y mucha suerte con sus proyectos finales. Por favor. Sí, como ya tiene prisa, le escribo después, maestra, para lo de la sesión. Sí. Sí, totalmente. Escríbeme. Sí. Chao, Gracias. muchas gracias. Chao, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Bye, Gracias, señora. Un abrazo. Abrazos. Muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias. Gracias. Adiós.